El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuán comprometidos estamos con la causa del mensaje de Dios? Los estudiosos del liderazgo plantean que cuando creemos en una causa noble y nos apasiona lo que hacemos por ella, hace que seamos más perseverantes para alcanzarla. Aquellos líderes que asumen hacer la voluntad de Dios enfrentan grandes desafíos. Sin embargo, su pasión por la causa es más grande que cualquier obstáculo. La clase de hoy tiene como protagonista a Esdras, el cual tuvo como tarea principal restaurar la observación de la ley del Señor e instituir un liderazgo capaz de vivir, modelar y enseñar la ley de Dios. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que participes de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Bienvenidos a este su programa, El Discípulo, que se transmite semanalmente, esperando que sea de mucha bendición a cada uno de ustedes. Hoy estaremos dando estudio a lo que es la lección número 24, titulada Restauración de la Ley y el Orden. Y seguimos trabajando esta tercera unidad, Justicia y Adversidad, esperando que sea de mucha bendición. Y les invito a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Esdras, el capítulo 7, los versos del 1 al 10, y también estaremos dando lectura a los versos 23 al 26. Así que les invito a que me puedan acompañar en la lectura de esta porción de la palabra. Yo estaré dando lectura a la versión popular que se encuentra en nuestra revista El Discípulo. Así que les invito a que me acompañen y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, hubo un hombre llamado Esdras, descendiente en línea directa de Seraías, Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Ahitub, Amarías, Azarías, Meraiot, Seraías, Uzí, Buquí, Abisuá, Finés, Eleazar y Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor, dice, Dios de Israel, había dado por medio de Moisés, y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. De esta manera, Esdras regresó de Babilonia a Jerusalén con un grupo de israelitas compuestos de sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Contando Esdras con la bondadosa ayuda de Dios, inició el regreso de Babilonia el día 1 del mes 1 del 7º año del reinado de Artajerjes y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5 de ese mismo año. Y Esdras tenía el firme propósito de estudiar y de poner en práctica la ley del Señor y de enseñar a los israelitas sus leyes y decretos. Todo lo que pida el Dios del cielo para su templo debe ser entregado rápidamente para que no venga ningún castigo sobre los hijos del rey y sobre sus dominios. Han de saber también que está prohibido imponer tributo, impuestos o derechos a cualquiera de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo o cualquier otra persona que sirva en el templo de Dios. En cuanto a ti, Esdras, de acuerdo con los conocimientos que tu Dios te ha dado, nombra jueces y gobernantes que hagan justicia a toda la gente de la provincia al oeste del río Éufrates, o sea, a todos los que conocen la ley de tu Dios. Y a los que no la conozcan, enséñasela. Y a todo el que no cumpla la ley de tu Dios y las leyes del rey, que se le condene inmediatamente a muerte, a destierro y al pago de una multa o a prisión. Le damos gracias al Señor por su palabra y oramos en esta hermosa mañana. Señor Dios, en esta mañana te damos gracias por la palabra leída.
Te pedimos, oh Cristo, que esta palabra sea en nuestros corazones como una semilla, Señor, que se siembre y pueda dar buen fruto. Te pedimos, Señor, que nos dirijas a través de esta experiencia y que sea una experiencia educativa hermosa en el día de hoy. Te lo pedimos todos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. La lección de hoy, mis queridos hermanos, tiene como protagonista a un hombre de nombre Esdras, que le llamaban el escriba. Sin embargo, este Esdras que estamos presentando en la clase de hoy era prácticamente el secretario de Estado, vamos a ponerlo así, del rey Artajerjes. Así que ese título que presenta de escriba era porque tenía una función muy, muy, muy importante. Es importante también nosotros mencionar que Esdras era una persona considerada dentro del judaísmo como el segundo Moisés. Así que es una figura muy importante dentro del judaísmo. No podemos olvidar que en el contexto en el cual se da esta historia es en ese proceso de reconstrucción del segundo templo. ¿Se acuerdan que el primer templo que se hizo por Salomón, ese templo fue destruido por los babilonios? Y tiempo después, cuando el imperio de Babilonia cae, aproximadamente unos 70 años después es que se comienza a construir este segundo templo por instrucciones, ¿verdad?, del rey persa Ciro en aquel momento. Y este es el contexto en el cual se da esta historia. Vemos entonces cómo Esdras es enviado aquí, a esta región, allí donde estaba este templo que fue construido, y que cuando comenzamos a leer la historia nos damos cuenta que el proceso de reconstrucción del mismo no fue un proceso fácil. Hubieron situaciones difíciles que se presentaron donde se levantaron personas que estaban opuestas a la construcción de este templo porque estaban temerosos de que nuevamente resurgiera el pueblo de Israel como una nación poderosa. Sin embargo, vemos como a través de la historia bíblica nos presenta que Dios estuvo con su pueblo de principio a fin. Y Esdras, cuando llega a esta región donde estaba el templo, allí en el área de Jerusalén, tenía una gran tarea que había sido encomendada pues por el rey Artajerjes en aquel momento. Y Esdras llega allí con un grupo de personas que llegan a esta región y llegan personas de alguna u otra manera asociadas a los trabajos del templo. Por eso es que comenzamos viendo que allí vemos que habían levitas, habían personas que trabajaban en el templo, y todas estas personas que estaban allí tenían una función que hacer. De igual manera, la tenía entonces Esdras, porque estaba llamado allí a que cuando regresara a Jerusalén estaría frente al pueblo, y allí tenía él la tarea de nombrar unos nuevos líderes, jueces, magistrados, para que ayudaran en restablecer la ciudad de Jerusalén. Pero Esdras tenía también otra misión, y era que él estaba llamado a restaurar la observación de la ley del Señor. Y allí, con esta observación de la ley, que entonces este nuevo gobierno, ¿verdad?, pudiera trabajar cónsono con la ley que Dios le había dado a Moisés. Por eso es que vemos que Esdras en muchas ocasiones se le compara como el segundo Moisés. Miren qué interesante, el segundo Moisés. Y eso es bueno poder nosotros recalcarlos. Quiero dejarles saber
que cuando comienza esta historia en el verso 1, vemos que él mismo trata de ubicarlo en un tiempo y espacio donde muchos biblistas hoy en día aún guardan unos debates, porque algunos piensan que se da esta historia con Artajerjes I, aproximadamente entre el 465 al 424 a.C., y hay otros que entonces debaten de que no, que es Artajerjes II, que es desde el 404 al 358 a.C. Ese debate aún se sigue dando. Sin embargo, sí estamos claros que luego de que cayera el Imperio Babilónico, aproximadamente unos 70 años después, es que se da entonces este proceso de reconstrucción del templo. Ahora, cuando usted comienza a leer el texto, nos damos cuenta ahí que nos encontramos con una genealogía grandísima. Y comienzan a mencionarnos una cantidad de nombres de personas ahí. Y esa genealogía lo que estaba buscando de alguna otra manera es legitimar la autoridad que Esdras tenía como sacerdote, pero también como intérprete de la ley. Y vemos que entonces ese linaje llega entonces allí hasta Aarón, el hermano de Moisés, quien fue el primer sumo sacerdote. Y algunos de los nombres que menciona está Hilcías, que fue el sacerdote durante el reinado del rey Josías, muy importante. Sadoc, que fue el sacerdote mientras estuvo el reinado de David y de Salomón su hijo, y Eleazar, otro que se menciona, que fue el sumo sacerdote durante el periodo de conquista de Canaán. Y es interesante, ¿verdad?, que se trae este linaje, ¿verdad? Pero lo que se quiere resaltar es esa autoridad que tenía Esdras como sacerdote, porque no podemos olvidar que él iba a llegar allí, ¿verdad?, para instaurar la ley de Dios y que se siguiera esa ley al pie de la letra. Vemos entonces que al presentarse Esdras como un sacerdote, su función estaba en reformar allí lo que era la fe judía, pero también, como dijimos muy bien, tenía esa autoridad para interpretar entonces la ley o la Torá. Y es interesante porque fíjense, el nombre de Esdras significa él ayuda. O sea que estaba él ayudando en ese proceso de restauración del pueblo de Israel. Tenemos que también mencionar que el liderazgo de Esdras fue un liderazgo bien fuerte, fue un liderazgo que causó mucho impacto en el pueblo del Señor. Fue un momento muy significativo en la historia del pueblo de Israel porque se da en la reconstrucción del templo. O sea, el segundo templo que se hace se da ahí en ese momento histórico. Y si usted comienza a leer también el libro de Ageo, el libro de Ageo nos presenta también la historia de los inicios de construcción del templo, porque cuando leemos la historia de Esdras vemos que ya el templo está construido y viene a arreglar algunas cosas adicionales, pero el inicio del mismo se da esa historia en el libro de Ageo, al cual le invito que lo pueda leer. Y es interesante porque menciona el texto que las dimensiones del nuevo templo eran distintas, un poco más pequeño al templo que antes había, el primer templo que fue establecido por Salomón. Y cuenta la historia en el libro de Ageo que muchos de los judíos estaban tristes por eso, porque no representaba el esplendor de aquella nación. Sin embargo, fíjense, vemos entonces que cuando llega Esdras no toma eso a considerar, sino que él ha entendido que lo más importante no es que se hubiese construido el templo con las mismas dimensiones y la misma grandeza y pomposidad del primero, sino que se instaurara nuevamente la ley del Señor allí
en su pueblo. Cuán importante era eso para Esdras. Lo tenía como una causa. Para él eso era una pasión y tenía que ser diligente, porque así el Señor se lo estaba pidiendo y se le había dado una gran oportunidad a través del rey Artajerjes. Así que es importante que podamos entender eso, porque Esdras tuvo un papel muy importante en la restauración de lo que es el pueblo de Israel. Es importante también mencionar que cuando Esdras regresa a Jerusalén, está acompañado de otras personas que son sacerdotes, algunos son levitas, personas que ofician en el templo o que tienen algún tipo de función. Y cuando se menciona esto implica también que la labor que fue a realizar Esdras no la fue a realizar solo. Habían otras personas que le iban a acompañar, personas que iban también a aportar en el proceso de restauración del pueblo. Y fíjense en que los sacerdotes y levitas también son llamados a enseñar, a instruir al pueblo. Así que Esdras no fue solo. No fue un llanero solitario. Él entendió que era necesario la ayuda y la asistencia de hombres y mujeres del Señor para que se restaurara el pueblo de Israel. Así que es bueno recalcar eso porque la función que Dios nos ha dado hoy en día a cada uno de nosotros, a la iglesia del presente, en comunicar el evangelio del Señor, no es una tarea para llaneros solitarios. Es necesario nosotros trabajar para el bien del evangelio en comunidad y que juntos, como un solo cuerpo, como dice el texto, podamos aportar para que el mensaje del evangelio se siga así transmitiendo. Vemos también que Esdras actuó y respondió en obediencia al Señor. Estaba muy claro que tenía una tarea que realizar. Y esa tarea que él tenía que realizar era pertinente, era importante para que el pueblo del Señor pudiera entonces restaurarse y tener un nuevo comienzo. Y sabemos que Esdras era una persona muy conocedora de la ley, una persona que estudió la ley y lo hizo con la finalidad de poder compartirla para que otros también pudieran cumplir la ley de la misma manera que él estaba cumpliendo. Por eso es que vemos que se reconoce a Esdras como un sacerdote y como un maestro de los mandamientos y de los preceptos que el Señor le dio a Israel. Así que vemos entonces que la sabiduría que tiene Esdras es una sabiduría que aún el mismo rey ha reconocido que proviene de Dios. Y es bueno cuando otras personas pueden ver en nosotros que la sabiduría con la cual nosotros actuamos no es una sabiduría humana, sino una sabiduría que es dirigida por el Espíritu Santo del Señor. Y es importante que así nosotros lo podamos hacer, porque el Señor nos invita a que a través de la sabiduría que Él nos da podamos practicar la justicia. Y no solamente eso, sino que practiquemos también un liderazgo efectivo cristiano. Me encanta mucho cómo el texto nos presenta a Esdras, porque nos presenta a Esdras como un líder con una visión que está centrado en Dios. Y eso, mis queridos hermanos, es un modelo que nosotros tenemos que imitar. Tenemos que imitar a Esdras. Tenemos que ser líderes con visión y centrados en nuestro Dios. Es importante que así lo podamos hacer. Fíjense que otra característica que nos presenta a Esdras como un gran líder, no solamente él restauró, ¿verdad?, lo que era el cumplimiento o la observación de la ley, sino que también animó al pueblo.
lo animó en un tiempo difícil el cual estaba atravesando el pueblo. Y qué hermoso es nosotros poder encontrarnos con líderes que están centrados en el Señor, centrados en su palabra, porque su palabra es la que nos ayuda a nosotros poder transmitir esperanza. Y cuando transmitimos nosotros, mis queridos hermanos, la esperanza al pueblo que está en necesidad, comenzamos a ser pertinentes. Y no podemos estar desconectados del pueblo. Y eso es algo que nos enseña Esdras en su liderato. No actuó solo. Vemos que actuó en unión a otros. Pero no solamente eso, sino que estaba muy sensible a la necesidad de su pueblo. Miren que a tal punto que él viajó de donde estaba en el palacio para llegar allá a Jerusalén, porque era necesario que él estuviera allí y viera cuál era la necesidad que estaba atravesando su pueblo, para que pudiera él ser efectivo en cada gestión que él hiciera. Me encanta mucho porque Esdras aquí está encarnando una espiritualidad que está ciertamente cimentada en la palabra de Dios. Una espiritualidad que todos y cada uno de nosotros debemos seguir como líderes que somos del Señor, que podamos nosotros centrarnos en Dios, centrarnos en su palabra, pero a la misma vez que seamos sensibles a la necesidad, que podamos nosotros animar al pueblo, que podamos nosotros dirigirnos en tiempos difíciles, porque hoy en día, mis queridos hermanos, necesitamos un pueblo que camine de la mano de Dios. Solamente la palabra de Dios puede restituir totalmente a una nación. Queremos que nuestro Puerto Rico mejore, queremos que nuestro Puerto Rico sea restaurado. Tenemos, mis queridos hermanos, que caminar de la mano del Señor. Tenemos que encontrarnos en la palabra de Dios que nos motiva a que podamos nosotros ser personas sensibles a la necesidad de los demás y que podamos ser nosotros personas que ayudemos a la comunidad y no que nos convertamos en piedra de tropiezo. Me encanta mucho porque Esdras nos da una lección hermosa, porque él ciertamente forjó su espiritualidad con la gente, una espiritualidad conectada con la gente. Y cuando nosotros tenemos eso claro, nos damos entonces cuenta que el mensaje del Evangelio es mucho más profundo, es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. No se trata de un asunto individualista, sino es un asunto colectivo, donde necesitamos que este mensaje sea llevado a toda persona y a cada nación, y que podamos nosotros mezclarnos con la necesidad de la gente, que podamos nosotros ser hombres y mujeres del Señor, que cuando veamos la necesidad podamos nosotros actuar y que el dolor de mi hermano se convierta en el dolor nuestro. No que veamos a nuestros hermanos y que simplemente nos quedemos con el sentimiento del ay bendito. No. Tenemos que hacer algo. Tenemos que movernos. Y quiero cerrar con una reflexión del reverendo Luis Francisco del Pilar que hace acerca del ministerio de Esdras. Y miren cómo dice: esos poderes maléficos siguen presentes hoy en nuestro mundo, sembrando desaliento entre quienes luchan por la verdad, la justicia, la paz, la solidaridad. Pero frente a ese poder está el Dios que vence sobre las fuerzas del caos, cuyo espíritu se mueve sobre la faz de los abismos. Quienes se ponen de parte de Dios y se comprometen con Él, sufrirán y sufrirán mucho, pero a la postre serán victoriosos. Mis queridos hermanos, seamos hombres y mujeres del Señor, que construyamos caminos, que sembremos esperanza. Y aunque eso implique llevar riesgo, que sepamos que el Señor estará con nosotros y que el Señor prevalecerá. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así verles la próxima semana.
Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.